Bueno, bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos por delante una misión que, sinceramente, es verdaderamente fascinante. Totalmente. Es un viaje muy interesante. Exacto. El objetivo de este análisis detallado de hoy es decodificar cómo el cine, el séptimo arte, está muy lejos de ser un simple entretenimiento. Ya sabemos, no es solo algo para desconectar el cerebro un domingo por la tarde. Para nada. De hecho, los textos que vamos a analizar hoy demuestran justo lo contrario. Eso es. En realidad, estamos ante una de las herramientas más potentes que existen para el pensamiento crítico, para la filosofía y, para la comprensión profunda de la sociedad en la que vivimos. Y para llevar a cabo este viaje tenemos sobre la mesa una pila de artículos y ensayos maravillosos. Hay recomendaciones directas de la Universidad de Harvard. Sí, sobre cómo estimular la mente a través de la pantalla. Efectivamente. También tenemos estudios sociológicos sobre el famoso efecto Rashomon, análisis exhaustivos sobre la manipulación en los medios de comunicación y debates sobre el impacto del cine en la educación. Y, por supuesto, una mirada a cómo la ficción anticipó los dilemas de la inteligencia artificial, que es un tema que ahora mismo está en boca de todos. Exactamente. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el cine funciona casi como un atajo perfecto. Es una especie de simulador de vuelo para la mente humana. Me encanta esa analogía del simulador de vuelo. Es que permite enfrentar dilemas extraordinariamente complejos, pero sin el riesgo de estrellarse en la vida real. Y ese concepto del simulador de vuelo es fundamental para establecer el tono de lo que vamos a explorar hoy. El valor real de estas películas no reside en los efectos especiales o en la espectacularidad de sus imágenes. Claro, no es solo sentarse a comer palomitas. Exacto. El valor radica en cómo nos obligan, a quienes las observamos, a cuestionar nuestras propias percepciones y sesgos. Actúan como espejos, ¿verdad? Eso es. Espejos implacables donde se refleja la propia estructura de pensamiento de la sociedad. Nos obligan a detectar sesgos cognitivos muy arraigados y a analizar cómo procesamos la información en el día a día. Para empezar a cuestionar esa percepción de la realidad, uno de los ensayos que tenemos aquí propone un viaje en el tiempo. Un viaje al Japón del siglo XII, si no me equivoco. Efectivamente. Guiados por la cámara del legendario director Akira Kurosawa en su obra maestra de 1950. Hablamos de la película Rashomon. Una obra absolutamente rompedora. La premisa narrativa es brillante y a la vez muy perturbadora. Ocurre un crimen terrible en un bosque, básicamente el asesinato de un samurái y la agresión a su esposa. Y lo que hace Kurosawa aquí es fascinante. Rompe todos los esquemas de la época. Lo que hace es mostrar este mismo suceso a través de 4 testimonios completamente diferentes. Tenemos al ladrón, a la esposa, al espíritu del samurái invocado por una medium y a un leñador que pasaba por allí. Sí, y lo fuerte es que cuentan historias que se contradicen brutalmente. Y el golpe maestro para quien ve la película es que, al llegar los créditos finales, la cinta jamás revela cuál de esas versiones es la verdad absoluta. Lo fascinante aquí es cómo esta técnica narrativa desbordó los límites de la crítica de cine. Terminó bautizando un concepto real en la sociología y la psicología. El famoso efecto Rashomon. Exacto. Hoy en día, las ciencias sociales utilizan este término para describir situaciones donde existen múltiples relatos de un mismo evento, siendo todos plausibles y defendidos con absoluta convicción por sus narradores. Lo cual plantea una idea bastante incómoda sobre la naturaleza humana. Muy incómoda. Plantea que la realidad que cada persona defiende está intrínsecamente moldeada por su pasado, sus traumas y sus deseos de proteger su propio ego. Claro. Y por su sistema de creencias. Demuestra empíricamente que la memoria no es una grabadora objetiva. Para nada. Es un mecanismo de supervivencia altamente creativo. Pero claro, al leer sobre esto en las fuentes, surge una duda inevitable. Si asumimos el efecto Rashomon en su totalidad, ¿no se corre el inmenso peligro de caer en un relativismo absoluto? Ese es un riesgo enorme. Es que si cualquier barbaridad que alguien decida creer se convierte automáticamente en una verdad válida, porque todo es subjetivo, entonces nada es real. Esa es precisamente la trampa del relativismo extremo y es un debate filosófico central en los ensayos que estamos repasando. Para evitar caer en ese pozo hay un texto en nuestra recopilación que rescata una antigua parábola hindú. Ah, sí, la parábola de los ciegos y el elefante. Es un antídoto perfecto para esto.
Exacto. Es la historia de un grupo de hombres ciegos que se encuentran por primera vez con un elefante y tratan de comprender qué es mediante el tacto. Uno de ellos toca la trompa y afirma con total seguridad que el animal es idéntico a una rama gruesa de un árbol. Otro palpa el colmillo y jura que el elefante es duro y afilado como una espada. Y hay otro que agarra la cola y está convencidísimo de que es una especie de cuerda o una serpiente. Y aquí viene la aclaración crucial. La diferencia entre esta parábola y la película de Kurosawa es que en este caso la verdad absoluta e innegable sí existe. El elefante entero. Exactamente. Es el elefante en su totalidad. No es que no haya una verdad, es que la están percibiendo a trozos. Es decir, ninguno está mintiendo basándose en su experiencia táctil, pero todos están trágicamente equivocados al creer que su visión individual es la única válida y completa. Así es. El mensaje subraya la profunda estupidez, si se puede decir así, de pensar que una visión individual representa la imagen completa del mundo. En sistemas complejos, la realidad suele ser ese gran elefante, y la única forma de acercarse a la verdad es mediante la colaboración. Colaboración, contraste de datos y, sobre todo, la voluntad de escuchar a quien está tocando una parte diferente del animal. Y fíjate, hay un caso de estudio contemporáneo en las fuentes que aterriza esta idea filosófica de la imparcialidad estricta en el terreno de la economía y la política española reciente. Un ejemplo muy ilustrativo. Sí. Se analiza el intenso debate público que generó la subida del salario mínimo interprofesional, el SMI, en España en el año 2019. Es un ejemplo fascinante de cómo dos sectores de la misma sociedad pueden observar exactamente el mismo elefante macroeconómico y describir cosas completamente distintas. Y es vital mantener la neutralidad al analizar esto, tal y como hacen los textos. Por supuesto, sin tomar partido en absoluto. Por un lado, los textos recogen la perspectiva de instituciones como el Banco de España y análisis de economistas como Juan Ramón Rayo. Parte del elefante se centraba en las proyecciones y datos que advertían sobre una pérdida potencial de hasta 170.000 puestos de trabajo, argumentando el riesgo de generar desempleo en los sectores más vulnerables. Y en el mismo espacio temporal y sobre exactamente la misma medida, la perspectiva gubernamental liderada por la entonces ministra Yolanda Díaz y miembros de su partido se aferraba a una realidad diametralmente distinta. Su enfoque estaba en el millón de trabajadores que experimentaron una mejora directa y palpable en sus ingresos mensuales. De hecho, el choque de percepciones fue tan extremo que se llegaron a producir ataques públicos hacia la figura del gobernador del Banco de España. Sí, intentando invalidar el informe a través del descrédito de la institución. Es la misma medida legislativa, aplicada en el mismo momento histórico, pero narrada desde sistemas de creencias y prioridades radicalmente distintos. Es el ejemplo perfecto. Y la conclusión que extraemos de este caso no es determinar quién tenía la razón absoluta, sino comprender que las medidas complejas tienen múltiples dimensiones. Luces y sombras. Tienen el colmillo afilado de la posible pérdida de cierto tipo de empleo y la cola tangible del aumento del poder adquisitivo. El relativismo absoluto es peligroso aquí. El peligro para el tejido social surge cuando las trincheras fuerzan a la población a elegir solo una parte del animal, negando la existencia del resto. La sociedad necesita debates fundamentados en hechos globales y verificables, no solo en encuadres interesados. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en este análisis. Porque una vez que se entiende que la mente humana es vulnerable a esta fragmentación de la verdad, el siguiente paso es analizar la manipulación. ¿Cómo hay maquinarias enteras dedicadas a explotar esa vulnerabilidad? Exacto. El cine ha sido un cronista implacable de cómo los medios de comunicación y el poder construyen activamente la realidad que consumimos a diario. Empecemos con la película La cortina de humo o Wag the Dog de 1997. Con Dustin Hoffman y Robert De Niro. Sí. En esta comedia negra, estos dos personajes, un productor de Hollywood y un asesor político, literalmente se inventan una guerra ficticia en Albania. Crean imágenes por ordenador, canciones patrióticas y héroes falsos para los noticiarios. Todo con un único fin: desviar la atención de los votantes ante un escándalo de un presidente con una menor justo a pocos días de las elecciones. Es una sátira punzante, pero lo aterrador es su vigencia. Fíjate que la película prefiguró la era actual de la economía de la atención. Totalmente. Hoy en día no hace falta un estudio de Hollywood. Los algoritmos amplifican polémicas prefabricadas que funcionan exactamente igual que esa guerra ficticia, inundando el debate público para ocultar problemas estructurales. Y esa manipulación mediática no solo viene del poder político,
sino de la pura ambición sociópata individual. Los ensayos conectan dos películas maravillosas sobre esto. El Gran Carnaval, o Ace in the Hole, de 1951, y Nightcrawler, de 2014. Kirk Douglas por un lado y Jake Gyllenhaal por otro. Exacto. En la primera, Douglas interpreta a un periodista sin escrúpulos que retrasa deliberadamente el rescate de un hombre atrapado en una cueva. Solo para convertir la tragedia en un circo mediático y vender más periódicos. Y en Nightcrawler, vemos esa misma ambición sociópata llevada al extremo contemporáneo. Gyllenhaal llega a mover cadáveres en escenas de accidentes de tráfico para conseguir el encuadre perfecto y vender el vídeo. Pero si hablamos de cómo la televisión banaliza todo, hay que citar Network, un mundo implacable, dirigida por Sidney Lumet en los años 70. Magistral. Hay una frase célebre en el guión. El presentador Howard Beale mira a la cámara y dice: «Quiero que ahora mismo te levantes y vayas hacia la ventana. Ábrela, saca tu cabeza y grita: estoy malditamente furioso y no voy a tolerar más esto». Una escena brutal. Lo verdaderamente cínico es mostrar cómo la televisión, en lugar de asustarse por este discurso anticapitalista, lo absorbe. Lo empaquetan y lo convierten en entretenimiento puro para ganar audiencia. Todo un ecosistema de manipulación que, según las fuentes, encuentra su génesis en Ciudadano Kane de 1941. A través de Charles Foster Kane, a través de flashbacks narrativos y falsos noticieros, Orson Welles demuestra la influencia del cuarto poder. Dependiendo de quién mire, Kane era visto como un comunista o un fascista. Quien controla los medios no solo relata la historia, sino que moldea el mundo. Y ese colapso de la realidad llega a su punto máximo con películas como El Show de Truman en 1998 y Matrix en 1999. En El Show de Truman, el productor, interpretado por Ed Harris, explota la vida entera de Truman. Lo justifica alegando unas falsas filosofías humanistas, diciendo que le está dando una vida segura y libre de dolor. Y luego está Matrix, que nos lleva de lleno a lo que los textos denominan el escepticismo cartesiano. René Descartes se planteaba si podíamos confiar en nuestros propios sentidos o si un genio maligno nos estaba engañando. Matrix actualiza ese genio en forma de código informático. Nos hace cuestionar si la mesa que tocamos es real o solo una ilusión. Llegados a este punto, con una realidad tan manipulable, surge la necesidad de entrenar la mente. Y aquí es donde entran las recomendaciones de la Universidad de Harvard. Exacto, el estudio de Harvard sobre películas que estimulan la mente fomentando el pensamiento crítico. Recomiendan obras como Vértigo de Alfred Hitchcock de 1958. Destacando cómo es una exploración psicológica profunda de un detective con vértigo y su mirada obsesiva. También proponen El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, del 2006, para analizar la naturaleza del mal en la España de los años 40. Y La cinta blanca de Michael Haneke, del 2009, una mirada complejísima a los orígenes de la violencia en un pueblo alemán durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, la gran pregunta que surge de la lectura de estos textos es: ¿qué significa todo esto en la práctica? Y para responderlo, trasladamos la conversación al ámbito jurídico y educativo con 12 hombres sin piedad, de 1957. Una película que convierte una sala en un campo de batalla moral. Se detalla la trama. 12 jurados encerrados en una habitación, un joven de 18 años acusado de apuñalar a su padre, y 11 votos iniciales de culpabilidad. Y aquí destaca el jurado número 8, interpretado por Henry Fonda. Lo crucial es que él no afirma categóricamente la inocencia del chico desde el principio. Solo introduce la duda. Introduce el concepto de duda razonable. Y a lo largo de la película vemos lecciones vitales sobre el peligro de los prejuicios de clase que tienen los otros jurados. Nos demuestra que el proceso de deliberación debe ser riguroso. Nos enseña que en un tribunal y en la vida, el silencio y la duda pueden ser mucho más poderosos que un grito indignado. Y ese análisis riguroso nos lleva al papel de la educación y la figura del mentor. Los textos contrastan dos visiones educativas extremas en el cine. Por un lado, El Club de los Poetas Muertos de 1989, donde el profesor Keating y su famoso Carpe Diem fomentan la pasión y la libertad de pensamiento crítico en los alumnos. Y por otro lado, si conectamos esto con el panorama general de las exigencias modernas, tenemos la película Whiplash, del 2014. El reverso oscuro. Totalmente.
Aquí se cuestionan los límites éticos en la enseñanza. Se analiza el costo devastador del perfeccionismo en la salud mental a través de la presión extrema que ejerce el profesor Terence Fletcher. Fletcher justifica su sadismo diciendo que es la única forma de crear un genio. Es un dilema brutal sobre los límites de la presión humana. Y hablando de dilemas, hay una transición tecnológica inevitable en nuestro análisis. Conectamos todos estos dilemas éticos y filosóficos con el gran tema del futuro y del presente, la inteligencia artificial. Es asombroso recordar que el cine previó todo esto mucho antes que herramientas actuales como ChatGPT o DALL-E. La evolución de la IA en pantalla es fascinante. Comienza desde Metrópolis, en 1927, de Fritz Lang, con la androide María, que es básicamente la madre de la inteligencia artificial en el cine. Pasando, por supuesto, por el terrorífico ordenador HAL 9000 en 2001, Odisea del espacio en el 68. Luego los textos analizan cómo se vuelve más sutil la línea borrosa entre lo humano y la máquina. Por ejemplo, en Blade Runner en los 80, con los replicantes y su angustia existencial. Y más recientemente en Ex Machina, en 2014, con la profunda evaluación ética del androide Ava que manipula a través de la empatía. Y no podemos olvidar Her, de Spike Jonze, del 2013. Resulta increíble ver una historia de amor con un sistema operativo planteada hace más de una década. Aborda de manera magistral la profunda soledad en la era digital. No es una máquina asesina, es una tecnología que suple el contacto humano. Bueno, para ir cerrando, vamos a hacer un resumen de aprendizajes de esta inmersión profunda. ¡Adelante! Queda claro que las películas desde Rashomon hasta Ex Machina no son solo vías de escape, son simuladores de vuelo para nuestra mente. Nos enseñan a buscar al elefante completo. A no conformarnos con tocar solo la trompa o la cola. Exacto. Nos enseñan a cuestionar los titulares de los medios y las maquinarias de manipulación, a aplicar la duda razonable antes de juzgar y a entender los altísimos costes de la presión desmedida en la educación. Y esto plantea una pregunta importante, un pensamiento final provocador para quien nos escucha. A ver. Si el efecto Rashomon ya nos demuestra lo difícil que es para la biología humana ponerse de acuerdo sobre una verdad objetiva, ¿cierto? Y películas como La cortina de humo muestran lo ridículamente fácil que es fabricar la realidad en los medios convencionales. ¿Qué pasará cuando una inteligencia artificial altamente avanzada, como las que vemos en el cine, comience a generar nuestras noticias, nuestros guiones y nuestras propias verdades? Es una perspectiva que da vértigo. La pregunta es, ¿seremos capaces de distinguir qué parte del elefante es real o terminaremos viviendo felices en nuestra propia simulación diseñada a medida? Una reflexión monumental. Desde luego, nos deja mucho que pensar. Y con esto nos despedimos. Animamos a quien nos escucha a seguir cultivando su curiosidad y a no apagar nunca su pensamiento crítico en su vida diaria. Ha sido un análisis verdaderamente enriquecedor. Hasta la próxima.